consulta s'ha de produir en qualsevol cas. Si es pot fer per la via del referèndum perquè el govern espanyol l'autoritza, millor. Si el govern espanyol dona l'esquena i no autoritza cap tipus de referèndum o de consulta, doncs s'ha de fer igual. Nosaltres pensem que aquesta fugida endavant del senyor Mas té a veure amb el fracàs del seu govern. Estan plantejant una opció de futur que no és una opció que pugui aconseguir-se des del nostre model democràtic. Crec que en un balanç de 21 mesos, si algun motiu hauria de portar la convocatòria de l'acte electoral, són els altres fracassos d'aquesta legislatura. El senyor Mas obertament ens porta cap a l'abisme. Conscientment o no, però ens porta cap a l'abisme. Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina i moltíssimes gràcies per aquesta fidelitat que tenen al seu programa a Canal Català, al seu programa de... En parlarem, serà una mica més tard. Molt bona tarda i benvinguda, Natàlia Molero. Hola, bona tarda. Molt bona tarda i benvinguda a la estimadíssima Sílvia Tarragona. Bona tarda, estimat. Gràcies per compartir aquesta taula, Sílvia. Estem molt contents que vinguis. Jo encantada de venir amb tants bons amics i amb un capità tan elegant com tu. Gràcies, molt amable. La senyora Enriqueta Rodríguez, bona tarda i benvinguda. La senyora Enriqueta Rodríguez va trucar al programa. Jo li vaig convidar, li vaig fer una entrevista i després li vaig dir a l'entrevista que vindria un dia a la taula i aquí està. Benvinguda. Gracias. Porque té moltes coses a dir, Sí, ¿no? Gracias por darme esta oportunidad. Però ve preparada per explicar-nos històries? Jo, i tanto. Bueno, les tengo aquí. Molt bé, doncs després en parlarem. I també donem la benvinguda a un amic nostre, que és el Carlos Navarro. Molt bona tarda i benvingut, Carlos. Falta el senyor Espot, que està fent negociacions per la independència, ara... L'altra senyora que hi ha aquí... Vingui. Sí, vingui. A veure... Veu aquesta senyora? Aquesta senyora es diu Enriqueta. Molt bé, com ho sap vostè? Perquè m'estàvem maquillant i aleshores he vist la televisió i la senyora Enriqueta... Es diu Enriqueta vostè, oi? Sí. Doncs ja està. La senyora Enriqueta ve també a donar els seus arguments. Fantàstic. Perquè aquí tothom caldrà que tothom. esta vegada digui la veritat. Doncs a veure si altres cadenes prenen Pero a las exemple. 7 de la tarde estalló la tensión y empezaron las primeras cargas policiales. Los agentes antidisturbios cargaron contra un grupo de manifestantes que intentaban romper el perímetro de seguridad. Algunos trataban de calmar los ánimos, pero al verse rodeados los agentes volvieron a la carga. Va acabar d'una forma més violenta. Senyora Enriqueta, els ciutadans de peu, Què? quan van malament les coses, com ara, com poden protestar? Ahir van protestar, van voler Mire, protestar? yo no estoy de acuerdo con la forma, estoy de acuerdo con el fondo que piden en general, porque defender los derechos que hemos adquirido durante muchos años, eso es básico para nosotros. Se están perdiendo muchas cosas. Hoy contaré alguna anécdota si puedo. Y esas cosas son muy importantes para la vida cotidiana. Yo solamente puedo decir, mire, yo no me envuelvo en banderas, nunca he sido ni de banderas, ni de unas ni de otras. Aunque tengo la bandera española puesta en mi balcón, por no decir la palabra, ¿vale? O sea, yo ni he sido españolista, ni lo soy, ni soy catalanista, ni soy independentista, ni soy... Yo soy de la gente del pueblo. Yo soy... Como el otro día le voy a contar una anécdota y ya sé que a lo mejor me emociono. Pero eso es lo que no ven los diputados. Yo he estado aquí en el Parlamento y yo salí del Parlamento, poco me faltó para echarme a llorar. Porque yo lo que vi allí es un mundo distinto de lo que se come en la calle. Es que aquella gente vive como en una burbuja. Es que a más, es que te miran así como diciendo, uy, esta no es de los nuestros, esta está aquí hoy y esta, ¿qué pasa aquí? Esta persona no. O sea, yo salí de allí diciendo, señores, este no es el Parlamento, sea este, sea el de Madrid, que los españoles necesitamos. Nosotros necesitamos un Parlamento que defienda todos nuestros derechos, tanto la oposición como nosotros. Un inciso. Este verano yo salía de un supermercado y había un señor pidiendo en la puerta. Y le fui a dar y me dice, señora, no quiero dinero, tengo hambre. Yo, sinceramente, cogí y saqué muchas cosas que llevaba y se las di. Eso está pasando cada día. Eso no lo viven esos señores que están en el Parlamento, porque ellos viven en un estatus social que no es el que tiene la gente del pueblo. La gente que vive en Cornellá, en San Juan de Espí, en muchos de estos sitios. Yo he ido a comprar y a una señora mayor le he pagado medio kilo de judías verdes. Yo sé que es una chorrada, porque no las podía pagar y lo necesitaba, porque las judías iban a 6 euros el kilo. Señores, es que eso es de lo que se tienen que preocupar. A mí, mire, la independencia, las banderas, lo otro me importa un comino.
Porque cuando hay hambre en un pueblo, ni cultura ni puñetas. La gente lo primero que tiene que cubrir son las necesidades básicas de la gente. Y las necesidades básicas son la vivienda, la comida y la sanidad y la educación. Lo demás son puñetes. En parlarem, senyora Enriqueta, en parlarem. Glòria de Barcelona, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Muchas gracias. Señora Enriqueta, estem ya al final quería d'aquest hacer un tema. apunte. Él dice, la clase media. En la vida normal de un país hay la clase pobre, la clase media y la clase rica. La clase media tiene varios estamentos, porque no todo el mundo es de la misma clase media. Para que haya estabilidad en un país, esa clase media, cuando la franja tiene que ser lo más ancha posible. ¿Por qué? Porque las revoluciones jamás las han hecho los pobres. Excepto aquellas que decían vivan los pobres del mundo, no sé qué, o adelante. Las revoluciones no las hacen los pobres, porque los pobres no tienen acceso a mucha información. Las revoluciones las hacen las clases medias y las clases medias un poco cualificadas. El señor este que vive medio regular, que a lo mejor tenía un buen puesto de trabajo, que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado a la cebadona y que ahora y resulta que se ha quedado sin vivienda. ¿Y ahora cómo vivo? ¿Y cómo mantengo a mis dos hijos? Y sé que no voy a encontrar trabajo porque tiene 45 años y este señor ya se le ha acabado el panorama. Es que este señor lo único que puede hacer o emigrar, si tiene suerte. El otro día hablaba con un señor que se había ido a Alemania con 48 años que había encontrado trabajo. Digo, mira cuánto me alegro. Porque claro, llega un momento, señores, es que yo, últimamente yo tengo miedo. Me siento insegura. Porque no sé por dónde vamos a salir. No sé, Rajoy no toma decisiones, los otros hacen no sé qué. Aquí, que si la independencia no sé qué. Galicia, que si, no sé, se han unido 3 de izquierda y no sé qué más, que la soberanía de Galicia, que no... O sea, llega un momento que, señores, esto va a explotar, es una olla a presión. Esto está bullendo. Lo que pasa es que, bueno, pues, Rajoy parece que está de campo y playa. O sea, como diciendo, vamos a dejar que esto pase, que seguramente se acabará y no sé. Sí, pero señores, esto no va a pasar, ¿eh? Que están pasando de la clase media a la clase pobre. Claro, y ese es el problema. Porque la gente empieza a pensar, pero bueno, yo que ya he trabajado toda la vida, que he tenido derecho, que a lo mejor le quitan el piso y lleva 10 años pagando. ¿Por qué no se ha hecho en España la dación en pago? Pero primero Perdona, porque... Bueno, ya comença a haver sentències, Sí. No, pero explico una cosa. Si yo me quitan en la vivienda y la caja se la queda, automáticamente la caja no me echa a mí del piso. Porque automáticamente la caja tiene que registrar en su activo esa vivienda por el valor real. Y el valor real a la caja no le interesa. Y si yo le digo a la caja, mira, yo puedo pagar 50 euros al mes, la caja pacta y cobra 50 euros. No, hombre, y tanto. Cobrará los intereses mínimos. Mientras ellos cubran los intereses, sí. Això l'alcalde de Badalona va explicar que ell ho havia fet. És a dir, hi ha algun projecte. Però desgraciadament no és la majoria. 2 años que pueden cobrar los intereses que no son 50 euros son mucho más. Però, Natàlia, tu com a advocatessa saps perfectament que quan perdona, no, però és quan minoria. Los bancos y las cajas lo que no querían es perder que sus activos se desvalorizaran. Enriqueta, perdóneme, Enriqueta, ojalá fuera así como usted dice. No, pero es que no lo hemos probado. És que no ho és, perquè no pot ser, perquè en el moment que hi ha una execució... Perdoni, en el moment que hi ha una execució decidint tot i la informació vital que tenen d'aquella família, qui se'n va fora? És el jutge, és a dir, que en el moment, senyora Enriqueta, que hi ha un jutge i una execució signada per un jutge, ni 50, ni 100, ni 1000. Usted se va a la calle y punto. No, un momento. Desgraciadamente. El jutge actúa cuando le llega a él. Pero si antes de que le llegue a él, la persona, hay una negociación. Mira, yo estoy en un momento, yo sé de alguien que ha hecho un trato, que le han quitado toda la amortización de capital, que paga poquísimo de interés, porque él llegó y dijo, mira, yo puedo pagar 200 euros. No puedo pagar más. No tengo trabajo, pero espero conseguirlo. Cuando consiga trabajo, bueno, pues ha conseguido trabajo, ha ido al estamento, que no sé qué, y dice, mira, yo ahora puedo pagar 400 euros. Eso que dice usted, señora Enriqueta. Es que eso es básico. Resulta que ahora le van a quitar el banco malo, famoso banco malo. El otro día decía, es que lo que va a ingresar el banco malo en sus activos, el activo que va a tener, va a ser el 30% de los valores que tienen las cajas en sus activos. Yo digo, ¿y las cajas? Porque claro, muchas cajas han hecho provisiones para que la cosa no vaya, porque bueno, para ir tapando. Pero a lo mejor las provisiones que han hecho durante estos años no les cubre todo. Y los bancos van a permitir que el gobierno se lleve este piso, ¿qué vale? Que ellos lo tienen por 150.000, que a lo mejor
ahora lo tienen por 120.000 con las provisiones y el Banco Malo se lo va a llevar por 60.000 euros y ellos van a perder el resto. Es que no lo pierden, es que no lo pierden. No, claro, tendrán lo ponemos entre todos. Ya no es que lo pongamos entre todos, sino que juegan esos activos, siempre son ficticios. O sea, cuando un banco tiene un activo de una vivienda que está valorada o tasada en 200.000 euros, esa tasación está sobrevalorada. Esa casa vale la mitad del activo. Vale, pero ellos las tienen. O sea, nunca van a si los bancos y las cajas aquí hubieran cogido y hubieran puesto a valor real los pisos, los bancos tienen que cerrar al día siguiente. Hombre, claro, pero es que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, coger a la banca y decirle, señores, no especulen con temas como la vivienda. Han cerrado, me parece que han dicho 300 bancos o algo así. Y pocos son, ¿Y aquí por qué no se cierra? De todas maneras, perdona, Carlos, decía Enriqueta, dice lo de la clase media, es que claro, no, es que cuando hay comida tú puedes tener a muchos perros encerrados juntos, que mientras no les falte comida, agua y perras, no va a pasar nada, se van a oler todos el culo. Ahora, tú quitarles las comidas o dejas solo una hembra, verás cómo se muerden todas las orejas. Y eso es lo que está pasando en este país hoy en día. Que no sé. Y en la situación que estamos, todavía menos. No, estem discutint en privat. De acuerdo en todo lo que está diciendo. Bueno, ahora... Porque, bueno, no, tranquila. Estamos en el país, no estamos para hacer experimentos con gaseosa. No, és que això no és... Espereu que no em presentat el tema, sisplau, a veure. Tranquil·litat, un moment, Jo sé que està vostè impacient, No, yo no estoy impaciente. Demano la paraula. Ja, Natàlia, tranquil. A mí yo no estoy impaciente. A mí no. Bueno, anem per feina. Ya me llamará otro día y ya lo explicaré después. Que no, si ara li donaré temps. Vostè no es preocupi que jo ara li dono temps. Tranquil·la, només és que a la tele el presentador, que sóc jo... Sí, ya lo sé. Doncs faig la introducció... Vale, yo me pensaba que no estábamos en antena. Sí, però no t'encantis, va. El Carlos hace la introducción a embajadores. Sí. Abans, quan no estàvem en antena, era quan estàvem parlant de la pija de la taula. Que és la senyora Molero. Yo no la veo pija tampoco. No te preocupes, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. No, estava explicant que havia anat a l'Escala i no sé quina història. Sí, Enriqueta, però tu no hi vas mai. Sí, mira, he estat aquest diumenge amb la meva Yo família. hace muchos años también iba a la Escala porque tenía la niña pequeña y un año y otro y otro. Ja que és maco. Y tal. És molt maco, Es de enviem una las playas que salutació... más me gustan de la Costa Brava. Que es de las playas que más me gustan de la Costa Brava. ¿La Escala? La Escala, sí. Yo muchos años he ido a la Escala. I anar a la cuando tenía platja mi no hija costa tant. pequeñita. Ara ja no pot anar, no?, a l'Escala, perquè, clar, no hi ha diners. Ahora, pues, me quedo en mi casa y ya Se queda en la escalera. Està tranquil·la. Enviem una salutació a tots els telespectadors i telespectadores de l'Empordà, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, i especialment als nostres amics de l'Escala. En els partits. Senyor Espot... Però és que ara no parlem de partits. Aleshores, si ara parlem Lleva media hora. Molt bé, senyora Enriqueta. Per fi ha vingut aquí a la taula algú. Ha sigut la senyora Enriqueta la primera que li ha dit al senyor Espot. És que lleva media hora hablando. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con el señor Espot. Regalándose los oídos. Pero sí. Yo llevo varios días, el otro día aquí en la tabla, me parece que fue el lunes, había gente diciendo que la voluntad del pueblo está por encima de las leyes, que la democracia está por encima de las leyes. Toda esta gente, como el señor Espot, como Esquerra Republicana, están llevando la mecha. La mecha, ¿eh? No. ¿Sabéis lo que...? Perdona, la mecha. Solamente falta... ¿Quién tiene que encender la cerilla? El que tiene que encender la cerilla es el señor Artur Mas. Pero claro, si hay un problema, el que a lo mejor los Mossos de Escuadra vienen y lo detienen al señor Artur Mas. Porque todos estos que están diciendo que si la no sé qué... Bueno, yo pasaba por allí en aquel momento, oiga, a mí no me metan en follones, porque yo... Ell ho ha dit, que assumirà la responsabilitat, Ho ha dit el president Mas. Sí, pero a lo que me vengo a referir es que cuando no tenemos cargos institucionales, es muy cómodo venir aquí o venir a otro sitio y opinar y decir como yo. Yo ahora hablo lo que me sale a la gana. És que aquesta vegada, senyora Enriqueta, ho ha dit el president Mas. Això, aquest referèndum es farà. Pero sí o no. Entonces, perdona. La voluntad del pueblo está por encima de todo. Las ilusiones del pueblo, el otro día a ti también se decía, está por encima. Pues mira, yo como tengo la voluntad del pueblo está... ¿Dónde tienes tú tu casa? ¿En la Escala? A Girona. Pues voy a ir a quitártela porque la voluntad mía, que soy del pueblo... És que és el mateix. No t'equivoquis. A veure, fer un referèndum... No, eso es
sí. Pregunta. No, Navarro és igual que dur sopar de l'hora que Fes referèndum i preguntar al poble de Catalunya. Pero si pregunta y no es vinculante, ¿para qué sirve eso? Supongamos, perdóname Silvia, es que no vamos bien. 30 segundos. Supongamos que rechaza el referéndum. Sí o sí se hace el referéndum. Sale que sí, que Cataluña, el pueblo catalán, como dicen algunos que erróneamente, porque no es el pueblo catalán son 7,5 milions de habitants. Sí, però és que veure una cosa. Perquè ja ens van retallar una vegada. Natàlia, sisplau. Perquè ja ens van humiliar una vegada. Natàlia. Perquè ja hi ha hagut masses de Però és que no, mira, Amb la sentència de l'Estatut. La conversación entre el señor Mas y el Rajoy duró 2 horas. Exacto. Es que hubiera tenido que durar 3 años. Perdona, hubiera tenido que durar 3 años. Perdona, o 20. ¿En 2 horas? No. ¿Alguien sabe lo que se ha hablado allí? Sí, Enriqueta, no. No, és que nosaltres... solamente sabemos 4 pinceladas. Sí, Enriqueta, perdoni, el senyor Fuentes... Jo no tinc per què dubtar de la paraula del president Mas, que mai ha faltat a la seva paraula. No, nunca. El president Mas, mai. Pero si lleva jugando a 2 bandas desde antes de que era pequeñito, lleva jugando a 2 bandas. Però si esteu dient que ha convocat un referèndum i ara digueu que juga a 2 bandes. ¿Pero esto qué es? A ver, Natàlia, que estem aquí, però si tenim tranquil·la. 62 diputats, dona, nosaltres 3. Jo no us trauré les faves. Perdona, jo em sembla que el president és el president de tot Catalunya. Perdoneu. Com diu en Carles, que molta gent. Perdoneu, jo no vull exaltar-me perquè no em convé per des d'un punt de vista legal. Un buròcrata europeu porta des que es va fundar el Parlament Europeu. Sílvia, és que estic a la mesa jo a agafar les trucades. No, senyora Enriqueta, no. No, home, és que... Ja fa temps que tenim unes trucades esperant, M'estic posant molt nerviosa. No us poseu. Tranquil·litat, tranquil·litat. No lo he dicho lo de la vivienda. Tranquilidad, tranqui, Macico. Yo te invito cuando quieras. Ara, lo meu és meu, el teu és teu, però t'invito sempre que vulguis. Sí, un moment, sisplau. Vinga, va, agafem les trucades. Escolti'm, volen, sisplau, tindre una mica de tranquil·litat? Sí, perdoni. Daniel el Rojo. Natàlia. Perdona. Però bueno, Natàlia. Però què critiques si vas de vermell? Escolta, Natàlia. Natàlia la vermella. No m'ho he entès. Natàlia, t'haurem de buscar un nòvio perquè... Bueno, a ver, Carlos, que ja estàs tardant, Y de Convergente. No, que sigui bon noi i treballador. Entonces que no se dedique a la política. Ai, quina calor. Vinga, va, agafa unes trucades, recordin, m'he pres aquest to ara, però ja saben vostès que estem parlant d'un tema realment seriós i que tindrà molta reflexió i molt debat. Francesc de Rubí, bona tarda. Hola, bona tarda. Perdoni l'espera. Vinga. No, perdonat. Endavant, té la paraula. Et felicito perquè has muntat una taula revolucionària tremenda. Molt bé. Vinga. Una cosa, en principi... Entonces hace. Otra cosa es que ahora meta en esto lo de la independencia. A ver, yo soy catalana, no fui a la manifestación porque yo nací aquí, me quiero mucho Cataluña, mi ciudad, pero yo soy española también, yo me considero española viviendo aquí. Llevo 20 años viviendo en Barcelona, nací aquí, me tuve que ir a Andalucía, pero bueno, yo me considero española también. Entonces, creo que aquí en Cataluña el único partido explícito que en su programa electoral antes de unas elecciones pone que quiere la independencia es Esquerra Republicana. Y cuando llegan las elecciones tienen minoría de votos en Catalunya. Eso es legítimo. I de ser la persona que encapçalés la llista socialista, que el debat fos al màxim d'obert i al màxim de ciutadà, doncs, evidentment, amb el temps que ens ha donat el senyor Mas, jo crec que serà impossible celebrar aquest tipus de primàries. Jo vull escoltar els grups parlamentaris, vull saber exactament què passa en aquest debat de política general, vull escoltar els meus companys del partit i, en funció de tot això, doncs, establirem els mecanismes i decidiré exactament si vull presentar o no la meva candidatura. No ho saben encara si presentarà o no. Bé, el PSC, senyora Enriqueta, és una altra força, ha arribat a governar amb el tripartit, vull dir que també... Fatal, lo hizo fatal, pero vamos, fatal. Bueno, pero ahora es una... Yo que voté a Maragall, me encontré con que estaba votando después a un partido que era nacionalista, cuando yo en mi vida hubiera votado a un partido nacionalista, yo lo digo así, y no me importa decirlo. Lo mismo que no me importa decir que yo voté, que he votado al PP,
no ahora, sino una vez que estaba en un cursillo y no sé qué hablando, y yo dije, no sé qué, y dije, sí, yo he votado al PP. Se hizo un silencio. Y me dice el profesor, se necesita tener muchas narices para decir delante de la gente que usted ha votado al PP. Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Por qué me tengo que esconder? ¿Por qué la gente se está escondiendo de lo que realmente siente? Claro. Es que, señores, tenemos que ay, no me sale la palabra. Tenemos que hacer aquello que sentimos, aquello que pensamos. Tenemos que ser naturales, tenemos que ser como la vida misma. No podemos ir a hablar allí y decir, no, es que yo no digo quién he votado porque, claro, aquí... Señores... No, però ara en les properes eleccions, senyora Enriqueta, aquí... Me voy a votar a mí mismo. Juguem una partida molt forta. Enriqueta for president. Senyora Enriqueta, ara ve un... Yo solamente le digo una cosa. Voy a hacer unas cuantas precisiones. El señor Durán y Lleida, ¿se acuerdan cuando las repúblicas soviéticas se separaron de Rusia? Estonia, Lituania y todo aquello. Sí. Pues un día la Julia Otero le hacía una entrevista. Y el señor Durán y Lleida se iba a la república, porque entonces empezó aquí también la independencia. Bueno, se iba a ver qué se cocía allí. Y le dijo a la Julia Otero, bueno, señor Durán y Lleida, cuando usted regrese, viene y nos cuenta cómo le ha ido por allí, qué es lo que ha visto. Y dijo, sí, estaré aquí. Bueno, pues viene y le dice la Julia Otero, bueno, ¿qué tal, señor? ¿Cómo lo...? Dice, no, la independencia de aquella gente yo no la quiero para Cataluña. Y dijo, claro, la Julia Otero dijo, bueno, ¿cómo es eso? Dice, no. Dice, porque resulta que estos señores, cuando dependían de la Unión Soviética, dice, tenían el barril de petróleo, pongamos, a 20 euros, dice, y ahora, al separarse, el barril de petróleo lo están pagando a 78 euros. Dice, claro, eso a nosotros no nos interesa. Eso es un apunte, ¿vale? Otros apuntes. ¿Cómo es posible que la gente diga, este señor está, con todo el respeto, el señor Espot, que tenemos que hacer, que tenemos que votar, que tenemos que ser independientes? Y yo digo, se hacen las votaciones, gana en la independencia por el 52%. El 48% que no somos independientes, ¿qué hacemos? Hombre, yo tengo la solución. Muchos... No, perdona. A ver, partamos Cataluña. Por ejemplo, todo aquello que Lérida, Girona y no sé qué. Parla de partir. Perdona, no vamos a partir España. No vamos a partir España. Por ejemplo, si Barcelona y el cinturón de Barcelona vota, la proporción es mayor el no que el sí, pues estos se quedan dentro de España. Y los otros que se quieren, y aparte, yo estoy muy contenta aquí. Yo me siento catalana. Mire. Yo defiendo muchas cosas de Cataluña, porque he viajado y he visto, y yo siempre he sido muy bien recibida como catalana en todos sitios. Eso que mucha gente dice que les han dicho no sé qué, mentira. Yo he estado en muchos sitios, y en el último pico de una provincia de Madrid, de allí, me encontré un señor que, oyéndome a mí y a mi marido hablar catalán, viene y nos dice, ustedes son catalanes. Es que, oiga, que me ha hecho una gracia sentirlo. Mire, se me pone el vello de punta. Y yo dije, ¿por qué? Porque yo pasé 40 años, un señor que tenía 90 años, pasé 40 años en Cataluña, aprendí el oficio, monté un restaurante, dice, y este restaurante es mío. Dice, pero esos 40 años aún me pesa. Dice, cuando oigo a la gente hablar en catalán, me emociono. Señores, es que yo no estoy a disgusto en Cataluña. Yo estoy a gusto. Los que estén a disgusto que se vayan. És que jo pienso que... A veure, però suposo que vostè acceptarà que si hi ha un desig d'autodeterminació... Sí, però... Perquè aquest desig, a veure, no ve de la manifestació, ve de que durant 30 anys s'ha estat intentant... Pues claro. Ahora, 300 años lleváis con el rollo, 300 años y todavía no habéis podido. S'ha estat buscant la forma d'encaix de Catalunya i Espanya. No hi ha hagut forma, no hi ha hagut manera. Mira, Natalia, te voy a decir una cosa. O sea, las cosas no son lo que uno quiere, sino es lo que hay. Tenemos que vivir el momento. Yo digo, pues se va a partir España, ahora Galicia también está diciendo el soberanismo no sé qué de Galicia. Pues oye, pues el País Vasco, pues estamos Catalunya. Gerona y Lérida... No, mire, aprofito ara que diu això per recuperar pues claro que me lo invento, és una solució. Un moment, aprofito per recuperar un dels mails que vostès m'envien, perquè fa referència a això que diu de Lleida, d'una altra forma, però diu... Em dic Josep Maria, visc a Rosselló, Lleida. Haig de dir que si Catalunya fos independent tindrien un altre centralisme, el de Barcelona. A Lleida ens sentim menyspreats en moltes coses, ajuts, subvencions, etc.
Puc entendre que... Una de les coses que ha dit el president No, un moment, Natàlia, sisplau. Les negociacions, perdoni un moment. El bolsillo, cuando yo le toco el bolsillo a la Molero... Esperi, un moment. Les negociacions sempre són paral·leles, però no en el cas de Catalunya, amb tothom. És a dir, quan es va produir la independència d'Eslovènia, doncs va ser amb Sèrbia en aquells moments i amb la comunitat internacional. No és una negociació unilateral amb Espanya. És paral·lela. El president Mas estava en Catalunya a l'exterior, és que és evident. Sembla fantàstic, sembla fantàstic. És a dir, senyors i senyores, vaig agafar unes trucades, que ja té temps. Europa no vendrá a solucionarnos los problemas sociales que nosotros tenemos. Si es manté, endavant. Es que me cabreo. Senyor Espot, un moment, què diu vostè? Que Europa y Estados Unidos, como algunos hablan, no, negociaremos con Estados Unidos van a venir a solucionarnos nuestros problemas sociales que nosotros tenemos. Esos problemas, mira, el otro día... Però que tenim dret a solucionar-nos els a nosaltres. Pero por favor, el otro día, construir una nación, bueno, lo que ellos quieren construir, que dice el Artus Mas, que será largo, no sé qué, ¿cuánto nos va a costar? ¿Qué van a dedicar el dinero a construir eso y mientras tanto habrá recortes que tenía que darle vergüenza? Que haya gente que esté buscando dinero, buscando trabajo, porque no tiene para comer. Eso le tiene que dar vergüenza. El que hauria de donar vergonya al govern espanyol és l'espoli fiscal que està fent any rere any. Espoli fiscal, Natalia, por favor, que son 16.000 millones de eso. Cataluña, el Estado español a Cataluña le ofrece una serie de servicios. Y esos servicios no son gratuitos. Y eso se paga. Y al igual que en Hacienda, uno que gana más. Si és que el problema és que aquests serveis no existeixen. Dice Artur en su discurso, home, és que 1,5 milions de persones no és qualsevol cosa al carrer. Home, i tant que no és qualsevol cosa. Però és que quan guanya la selecció espanyola, quanta gent surt al carrer? ¿Cuánta? ¿Y per qué? Yo llevo 30 y tantos años oyendo. Te hemos dado de comer. Tienes una vivienda o si tienes un poco de patrimonio porque estás en Cataluña, te hemos facilitado los estudios. ¿Quién se lo ha dicho esto? Los mismos que ahora dicen que los que no defienden ahora la independencia serán tratados como traidores. Claro. Y esos, hay unos cuantos como el actor Chucho este. Yo dic Natalia Molero y soy China. Como se ve muy bien, mi nombre es Manchú. Senyors, a veure, sisplau. A mí no me han regalado nada. És que són indefensables. Senyora Enriqueta, vostè va per un costat, la Natàlia per un altre i viva la pena. Hombre, a la escala. Nada. Si yo me he comprado una vivienda es porque yo me la he ganado con estas manos. Tampoco nosotros, Y te voy a decir una cosa. Los pueblos del Baix Llobregat, los pueblos del Baix Llobregat, las calles, hace años, ahora porque lo hace los ayuntamientos, el gobierno, la Generalitat. Pero hace años, yo me acuerdo, cuando yo era jovencita, que cuando se hicieron las cloacas, la iluminación, porque entonces todo eso estaba perdido de la mano de Dios, lo pagábamos los vecinos. Sí, claro, pues como todas partes. Sí, entonces a mí ahora cuando me dicen... Vostè no es preocupi, que això tornarà. Ho tindran que pagar una altra vegada. Claro, es que ya lo sé. Anem a les trucades. Jordi, de Sant Feliu de Codines. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Endavant, la paraula. Perdona, Natalia, el problema es que... Estoy hasta las narices que me estén diciendo que nosotros os estamos robando a los catalanes. Estoy hasta las narices y nadie defiende eso. Mira, aquí en este país... ¿Hasta dónde está usted? Hasta las narices. Tu a mi m'has sentit a dir robar? Perdona, yo a ti no, ni a él tampoco. No, yo sí que sí. El esposo dice 3 o 4 veces cada dia. És que hi ha un marc legal que permet que 16.000 milions de dèficits cada any. És un marc legal que permet... Espot, le dic, aquel senyor diu, sí, aquel senyor de las 3.000 denuncias. Yo lo vi el día que se le escapó aquí. No, a mi no se'm va escapar, senyora Enriqueta, no com el Mas. No, a mi no se'm va escapar, jo ho vaig dir conscientment, i sembla que estava gravat. Estoy en el país, vivo aquí, llevo 45 años y no me tiene que decir nadie lo que yo tengo que pensar, lo que yo tengo que hablar y lo que yo tengo que decir. Y los sentimientos que necesito. Por esto la van a preguntar, para que usted conteste lo que le dé la gana. Ahí está la diferencia. Sí, pero resulta que ahora también todo se acerca. No, porque mira, el otro día mismo, resulta que aquellos señores que convocaron al Artus Mas cuando vino de Madrid, como sí, la Plaça Sant Jaume, sí. La Plaça Sant Jaume. Bueno, pues se ve que un hacker
se metió en la cuenta de correo del presidente de la construcción o no sé qué. Y envió a gente importante, porque bueno, esta gente se relaciona, gente importante. Y claro, gente que él dijo, oye, ¿cómo que nos has enviado esto? ¿Pero qué pasa? Que no sé qué. Y le preguntan a este señor, ¿usted va a presentar una denuncia? Y dijo, no. Y yo dije, ¿cómo que no? Tu correo es tu correo. ¿Cómo que no? Tu correo es tu correo privado. Se han metido. Porque claro, si este señor presenta la denuncia, automáticamente salen los voceros. Tú no quieres a Catalunya. Senyora Enriqueta, que me'n vaig cap al convent. I jo, No, vostè no, me faltaria, Senyora Enriqueta, moltes gràcies. Natàlia, moltes gràcies. Espot, moltes gràcies. Carlos, moltes gràcies. Gràcies, Sílvia, moltes gràcies. Senyores i senyors, demà tornem puntualment a 2:45 i ara arriba el meu amic Quique Guas, que ja està preparat a la taula amb els seus convidats. Per cert, demà els informaré d'una proposta que volem fer per la gent jove, però això serà demà. Ara jo els deixo amb els companys de la veu del soci i el Quique Guas. Quique, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Esperem, desitgem que aquesta tertúlia futbolera sigui una mica més... Més tranquil·la. Més tranquil·la que la vostra, Espero que sí. Quique, et deixo aquí. Vinga, fins ara. Gràcies, bona nit. Senyors, benvinguts a l'única tertúlia esportiva on vostès, sí senyors, on vostès són els autèntics protagonistes mitjançant...